Buenos días, queridos estudiantes del Colegio Alexander von Humboldt. Esta vez vamos a tocar un tema sobre números primos y criterios de divisibilidad para quinto de primaria. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a recordar a qué llamamos números primos. Y dice así: se llaman números primos aquellos números que tienen solo dos divisores, la unidad y ellos mismos. Aquí les pongo en un recuadro, les presento los números primos desde el número 2 hasta el 100. Estos 24 números del 1 al 100 son los números primos. Entonces, invitamos siempre a recordar y a memorizar este cuadro. Los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. Si ustedes observan, ningún número termina en cifra par, ninguno. Este número 2 no es impar, todos los demás son números impares, pero este número es par y es el único número par que es primo. Veamos lo siguiente. Aquí tengo un ejemplo. 13 es un número primo y tengo que demostrar que 13 se divide solamente entre la unidad, en la tabla del 1, un número que multiplicado me acerca al 13, es 13. 13 por 1, 13. Y en la tabla de su mismo 13. Entonces, fíjense, por eso dicen que los números primos solamente tienen dos números que los dividen, la unidad y ellos mismos. Aquí vemos otro ejemplo. 89 también es un número primo. Se divide entre la unidad y entre sí mismo. Número compuesto. El número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores. Más de dos. Aquí tengo un ejemplo. El número 18. Si nosotros nos fijamos, el 18, que está como resultado en las diversas tablas de multiplicar. Y empezamos, siempre vamos a empezar a dividir con el número 1 y terminamos con el mismo. Entonces, ¿qué números dividen al 18? El 1, también divide el 2, divide al 18 de forma exacta. El 3 divide al 18, es un divisor. El número 6, el número 9 y terminamos con el mismo número. Miren, fíjense, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. Se llaman divisores porque son divisiones exactas. Por lo tanto, 18 es un número compuesto porque tiene más de dos divisores. Tiene 6. Entonces aquí tenemos el desarrollo. Divisores de 18 son 1, 2, 3, 6, 9 y 18. Y aquí está el concepto. Esta clase de números reciben el nombre de números compuestos. Vamos a ver ahora ciertas reglas llamadas criterios de divisibilidad. Entonces, a esta regla llamada criterios son reglas, son conceptos básicos que no debemos olvidarnos porque nos va a ayudar en el futuro también. Criterios de divisibilidad son ciertas reglas que sin necesidad de hacer la división, simplemente observando el número, puedo decir si ese número se puede dividir exactamente entre 2, entre 3 o entre 5. Vamos a hacer el análisis de los tres primeros números primos. Vamos a ver el primero. Divisibilidad entre 2. Cuando un número yo puedo decir que se puede dividir exactamente entre 2. Aquí hay un ejemplo. Fíjense. La característica de este número es que la última cifra la he puesto de color rojo. Y es un número par. El 8 es un número par. Por lo tanto, dicen que es divisible entre 2. Me va a dar una división exacta. 2 por 9 me da 18. No me sobra nada. Otro ejemplo. 270. La última cifra ya no es número par, es un 0. Sin embargo, también se puede dividir exactamente
entre 2. Entonces acá viene el concepto. Un número es divisible entre 2 cuando la última cifra termina en un número par o termina en 0. Entonces, esta regla no tienen que olvidarse. No necesitamos ir a hacer la división, basta saber este concepto. Miramos de cualquier cifra, miramos la última cifra. Si es un número par, inmediatamente podemos decir que es divisible entre 2. Si termina esa cantidad en un 0, también es divisible entre 2. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver cuando un número se puede dividir exactamente entre 3, pero cuidado, sin hacer ningún ejercicio de ninguna división, simplemente observando el número. Tengo un ejemplo, 24. 24 quiero ver si se puede dividir exactamente entre 3. Para ello, yo tengo que sumar sus cifras. Sumar sus cifras. 2 más 4 me da 6. Y 6 está como resultado en la tabla del 3, por lo tanto 6 es múltiplo de 3. Entonces sí, este número se puede dividir exactamente entre 3, no me sobra nada. No se olviden que la palabra divisor y es divisible son divisiones exactas. Veamos otro ejemplo. 63. Hacemos lo mismo, separamos las cifras y sumamos. Pueden hacerlo mentalmente también, pero acá yo lo voy a demostrar escribiendo. 6 más 3 me da 9. Y 9 sí se encuentra en la tabla del 3. 9 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, 63 sí se divide exactamente entre 3. Y aquí viene este concepto, que les recomiendo que lo memoricen. Un número es divisible entre 3 cuando al sumar sus cifras de esa cantidad dan un múltiplo de 3. Veamos la tercera regla. La regla de la divisibilidad entre 5. Aquí tenemos un ejemplo. Dice que es divisible entre 5. Tenemos otro ejemplo que también dice que es divisible entre 5. Entonces, aquí tenemos, para saber si este número es divisible entre 5, basta mirar la última cifra. Y la última cifra debe terminar en 5 o debe terminar en 0. Si termina en 5 o en 0, sí, es divisible entre 5. Es exactamente divisible entre 5. Y aquí les dejo este concepto. Un número es divisible entre 5 cuando la última cifra termina en 5 o en 0. Entonces, vamos a memorizar estas 3 reglas, estos 3 criterios de divisibilidad, porque necesito para hacer el siguiente ejercicio. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a descomponer una cantidad, ¿ya? Una cantidad grande en factores primos. Vamos a descomponer y vamos a formar varios números que son primos. Observen el ejemplo. En primer lugar, observamos, es un número, termina la última cifra en un número par. Por lo tanto, yo puedo dividir entre 2. Puedo dividirlo entre 2. Porque según las reglas de criterios de divisibilidad, todo número que termina en cifra par o 0, sí se puede dividir entre 2. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Construyo una raya vertical y acá al lado, a la altura del 24, coloco el número primo número 2. Y voy dividiendo 24 entre 2. Que también podemos decir que el 2 tiene otro nombre. Se puede decir mitad de 24. Es lo mismo. El número 2, en este caso, va a cambiar de nombre. Se dice mitad de 24. La mitad de 24 es 12. Observamos también este ejercicio. También la última cifra termina en cifra par. Por lo tanto, vuelvo a sacar la mitad. La mitad significa el número 2. Por lo tanto, dividimos 12 dividido entre 2. En la tabla del 2, un número que me dé 12. Mitad de 12, 6. Fíjense que ya vamos cambiando y vamos aumentando nuevo vocabulario matemático. Ahora el 2 también recibe el nombre de mitad. Mitad de 12, 6. 6 también es un número par.
Entonces vuelvo a sacar la mitad. Escribo debajo de este 2, a la altura del 6, otro número 2. ¿Ya? Fíjense, siempre el número que van a dividir siempre tiene que estar a la altura del número que va a dividir. 6 entre 2 o mitad de 6. 3. Acá ya no puedo sacar mitad, porque 3 es un número primo. Y los números primos solo se dividen con ellos mismos. Entonces a este 3 lo voy a repetir acá atrás, ahí, al lado. Y divido 3 entre 3 a 1. Este número 3 también recibe el nombre de tercia. Tercia de 3, 1. Fíjense entonces el título. El título dice descomposición. He descompuesto el 24 hasta que quedó en la mínima expresión, que es el número 1. Cuando llego al número 1 quiere decir que ya no puedo descomponer más. Todos estos números que ven ustedes acá a la derecha de la raya reciben el nombre de factores primos. Ahora, voy a formar en potencia. ¿Cuántas veces el 2 se ha repetido? El 2 se ha repetido 3 veces. Entonces voy a poner 24, se ha descompuesto en 2 elevado al cubo. Aquí hay 1, 2, 3 elevado al cubo por 3. ¿Por qué pongo el signo por? Porque son factores. Son factores. Y el 2 y el 3 son números primos. Por eso se llama descomposición en sus factores primos. Ahora vamos a ver un pequeño concepto para que ustedes se guíen cuando vayan a hacer ejercicio. Para descomponer una cantidad, dividimos entre los números primos posibles. Aquí les aconsejo que siempre analicen los números primos desde el más pequeño hasta el número 5. Aplicando los criterios de divisibilidad, quiere decir aplicando las reglas, cumpliendo las reglas de la divisibilidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que el cociente quede en la unidad, quede descompuesto hasta la unidad. Una vez que hemos descompuesto este número compuesto en varios números primos, recién escribimos en forma de potencia el resultado. Aquí tenemos otro ejemplo, ya un número más grande, 210. Lo analizamos. Como la última cifra termina en 0, entonces yo puedo dividir entre 2. Entonces hago una raya al lado del número y a la altura del 210 coloco el número 2. Y en mi cuaderno divido 210 entre 2. Si podemos hacerlo mentalmente, mucho mejor. Mitad de 210, 105. Seguimos analizando. Fíjense que ahora termina en 5, ya no termina en 0 ni en número par. Por lo tanto, acá ya no puedo poner aquí el número 2. Entonces voy a analizar la segunda regla, que es la divisibilidad entre 3. Sumando sus cifras, 1 más 0, 1, 1 más 5, 6. 6 es múltiplo de 3, por lo tanto yo puedo sacar la tercia, puedo dividir entre 3. 105 lo divido entre 3. Tomamos nuestro cuaderno y dividimos 105 entre 3. Y nos va a dar 35 como resultado. Seguimos analizando. 3 más 5, 8. 8 no está en la tabla del 3 como resultado. Por lo tanto, ya no puedo dividir entre 3. Pero como termina en 5, puedo dividir entre 5. Saco la quinta. En la tabla del 5, un número que me acerca a 35. Me da 7. 7 por 5, 35. Y 7 es número primo. 7 solo se divide con él mismo. Entonces coloco aquí el 7 indicando que el 7 se va a dividir con él mismo. Y de esta manera he descompuesto 210 hasta llegar a la unidad. Quiere decir que ya no puedo descomponer, llegué al último. Entonces, en este caso voy a colocar el resultado como factores primos. 210 se ha formado por un 2, por un 3, por un 5 y por un 7. No hay potencia, simplemente son factores. Es el ejercicio. Muchas gracias, joven, por su atención. Hasta en otra oportunidad.